Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Resulta que con tanta novedad y tanto colorido y tanta realidad de iglesias protestantes que hay, que uno ya como católico se queda asombrado porque uno ya no sabe qué pensar o qué decir de tantas cosas que se inventan estos hermanos. La Biblia siempre se entendió con 73 libros hasta que decidieron, no son 73, ¿no? Quítele 7. La Biblia siempre tuvo una excelente traducción del arameo, del griego, ¿no? De grandes teólogos biblistas, conocedores de estas lenguas, ¿no? Cuando de pronto 20 siglos transmitiendo esa enseñanza, esas traducciones, y de pronto no apareció un grupo novedoso, la Watchtower, los testigos de Jehová, diciendo, no, esa Biblia está mal traducida, ahora la que vale es esta, la Biblia de ellos. Siempre se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahora no, hay que bautizar en el nombre de Jesús. Eso lo dicen los unicitarios. Se estuvo transmitiendo durante 20 siglos que teníamos un Dios trino, ahora no, que es la unicidad de Dios. Eso dicen los unicitarios. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo entendemos todo esto? ¿A quién le hacemos caso? Mire, hermanos, uno tiene que ser bastante aplomado y serio en esto y no tener pensamiento infantil. Porque como dice San Pablo, que cualquier persona pues deja bambolear por cualquier viento de doctrina, precisamente porque no razonamos, porque no elucubramos, porque no utilizamos el caletre. Vamos a hablar hoy del canon bíblico. Resulta que el Antiguo Testamento, en aquella época cuando la iglesia estaba conformando ya la Biblia, entonces el Antiguo Testamento se dividía en dos, había dos Antiguos Testamentos, uno que era de Alejandría y otro que era el palestinense. El palestinense tenía 39 libros y el de Alejandría tenía 46. Pero ambos Antiguos Testamentos se manejaban indistintamente, eran válidos, eran aceptados. El palestinense, por ejemplo, se leía en las sinagogas, el alejandrino se leía en las casas, en las calles, cuando los hombres se reunían, etc. Pero ambos cánones eran aceptados. La cosa es que la Iglesia Católica, cuando empezó a compilar la Sagrada Escritura ya en paquete completo, es decir, ya estaba listo el Nuevo Testamento, pues tomó el canon de Alejandría y lo puso junto al otro canon. Entonces quedó el Antiguo Testamento y quedó el Nuevo Testamento. Eran 73 libros y la Iglesia estuvo caminando con esos libros todo el tiempo. Hasta que en el siglo XVI, años 1530 y algo, si no estoy mal, llegó el señor Martín Lutero y puso 7 libros, lo que ellos llaman los libros apócrifos, lo que la iglesia llama los libros deuterocanónicos, los puso como apéndice, es decir, que no los quitó de la Biblia, sino que los puso como en la parte final con una nota aclaratoria diciendo que estos libros no son considerados e inspirados, pero que contienen un valor espiritual para la fe, etcétera, etcétera. Pero estaban allí en la Sagrada Escritura, como apéndice. Pero hasta el año 1835, los protestantes quitaron de tajo esos 7 libros. Entonces, esta gente ha venido caminando, ¿no?, con una parte de la doctrina. Entonces, ellos no aceptan eso y pelean y discuten y dicen que es que nosotros le pusimos 7 libros a la Biblia. Quiero decirle a usted, querido católico, si no lo sabe, que cuando los alejandrinos, las personas que escribieron el Antiguo Testamento en griego, la Iglesia Católica no existía. No existía la Iglesia Católica cuando fue escrito el Antiguo Testamento alejandrino. La Iglesia Católica no existía todavía. Para que nos vengan a decir que fue que nosotros le pusimos esos 7 libros. No, fueron los protestantes que quitaron 7 libros. Eso lo dice la historia. No nos vengan aquí a enredar y a envolver y a citarnos cosas
y a envolvernos la cabeza. No, si existe Biblia es gracias a la Iglesia Católica. En el año 382, Concilio de Roma, se definió, se anunció, hay Biblia. San Dámaso lo hizo. Después se ratificó el canon bíblico en el Concilio de Hipona, año 392-93. Después se ratificó nuevamente el canon de la Biblia en el Concilio de Cartago, año 397-398. Después en el Concilio de Florencia, después en el Concilio de Trento, etc. Se ha confirmado el canon de la Biblia. Pero resulta que hoy todo lo quieren modificar. Y entonces vuelvo al principio. Ya la Trinidad no es Trinidad, sino un Dios unicitario. Ya no se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo, sino se bautiza en el nombre de Jesús. Resulta que la Biblia ya no es, la traducción que tenemos, esa no es válida, sino es válida la de los testigos de Jehová. Resulta que el domingo no es el día del Señor, sino que ahora es el sábado. Y entonces uno se pone a pensar, ¿y cuándo aparecieron esas doctrinas, esas realidades y esos cambios? Cosas que no tienen ni siquiera 200 años. Y entonces uno se pregunta con sana lógica, mi madre, gracias que nos están abriendo la luz del panorama, porque prácticamente estamos en tinieblas. Entonces, por favor, no es así. Lo que pasa es que todo existe un circo de novedades. Y aparece cada avatar y cada iluminado y cada nuevo profeta que le da por cambiar las cosas que se han venido entendiendo, desarrollando y transmitiendo. La Iglesia Católica puede demostrar, ¿no?, que ella fue la que organizó la Biblia. La Iglesia Católica puede demostrar, defender y constatar de que existe un Dios trino, porque esas cosas se debatieron en los primeros siglos. En el siglo IV ya está definido el dogma de la Trinidad y se tardó mucho tiempo para poder determinar, ¿no?, la realidad trina. Arrio fue un gran opositor a la realidad trinitaria, hasta que a través del estudio de los textos, del análisis, ¿no?, de la Sagrada Escritura en conjunto, a través de mucho discernimiento filológico, exegético, hermenéutico, epistemológico de las Sagradas Escrituras en cuanto a la parte trinitaria, se pudo entender que existe un Dios trino, para que ahora solamente cosas que no tienen más de 100 años, nos están diciendo, no, estuvieron equivocados en el primer siglo, esa gente no sabe, eso no es, la cuestión no es trinitaria, eso es cuestión de los paganos, porque eso es el invento que la gente, cualquier cosa que quiera afectar a la Iglesia Católica, eso viene de Roma, eso viene del Vaticano, esa es la iglesia oscurantista, ellos no saben, pero nosotros sí sabemos, un Dios trino, no, es un Dios unicitario. Por favor, mire, seamos serios. Es decir que hemos estado prácticamente en la nebulosa. La Biblia que tiene la Iglesia Católica es la Biblia de Jesucristo. Le quitaron 7 libros los protestantes. No lo pueden negar. Cualquier persona honesta intelectualmente no puede afirmar que fue la Iglesia Católica la que le puso 7 libros. Eso es una gran deshonestidad intelectual. Eso es mentira. Fueron los hermanos separados que le quitaron 7 libros a la Sagrada Escritura, y todo por la revoltura y el mal genio y los caprichos de un señor llamado Martín Lutero. Sin embargo, Martín Lutero ni Calvino quitaron de plano los 7 libros, los tenían como apéndices, eso lo dice la historia. Coja usted una Biblia del año 1700, lo invito a que haga eso, y va a encontrar los libros que los protestantes llaman apócrifos, va a encontrar en la Biblia del año 1700, los va a encontrar como apéndice. Pero tome una Biblia del año 1850, ya no va a tener los libros apócrifos, así como ellos llaman, no, en sus Biblias, los quitaron. Es simplemente constatar con la historia. ¿Para qué nos hacemos los de la vista gorda? ¿Por qué todos quieren atacar a la Iglesia Católica? ¿Por qué no quieren estudiar historia?
porque no quieren adentrarse al análisis, porque no quieren adentrarse a la reflexión, porque se inventan doctrinas, porque cambian el griego, porque trastocan la Sagrada Escritura, porque la embadurnan y la manosean y hacen lo que quieren, ¿no? Porque ahora no les importa el intelecto, ahora lo que les importa es engañar, mentir y sostener inconsistencias de orden bíblico, histórico, a como dé lugar. Por eso yo le digo a usted, querido hermano católico, mire, utilice el caletre y no se deje embaunar. La Iglesia Católica está llena de mucha hediondez y de mucho pecado, pero ha sabido mantener y custodiar la doctrina. No confunda las dos cosas, porque cuando nos quieren atacar, es que la Iglesia Católica está llena de pedofílicos, es que la Iglesia Católica es una iglesia apóstata, es que el Papa, es que... No, espérese un segundo. Hablemos de doctrina, hablemos de Biblia y nos vamos entendiendo. Pecado hay en toda parte, es una vergüenza y una tristeza, pero hablemos de la doctrina, vamos a clarificar cosas. Piense, hermano, dialogando con el padre Raúl Sánchez.